¿Y si te dijera que hay una oración secreta que Jesús usó para silenciar al enemigo? Una oración que no se enseña en cualquier iglesia, que no se repite como fórmula mágica, pero que tiene el poder de desmantelar estrategias ocultas, romper pactos invisibles y liberar tu vida del ciclo espiritual que te ha tenido atado por años. Muchos creen que están perdiendo la guerra espiritual porque sienten dolor, ansiedad o traición, pero lo que no saben es que Dios ya está obrando en lo invisible, frustrando los planes del enemigo antes de que tú siquiera los percibas. No estás aquí por casualidad. Este mensaje es una alarma del cielo para despertarte, para abrir tus ojos y mostrarte cómo pelear la verdadera batalla, con una estrategia que nace del corazón de Jesús. Hoy vas a descubrir cómo Dios convierte ataques en bendiciones, cómo silencia las voces de acusación, rompe fortalezas espirituales y corona con victoria a los que permanecen fieles hasta el final. Y lo más impactante, vas a aprender a orar como Jesús oraba, con poder, autoridad y revelación. Así que quédate hasta el final, porque lo que está por venir puede marcar un antes y un después en tu vida espiritual. Y si sientes que este mensaje está hablándote directo al corazón, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. No estás solo. Este canal es un refugio para los que buscan la verdad, la salvación y el verdadero mover del Espíritu Santo. Dios frustra los planes ocultos del enemigo. Hay cosas que el ojo humano jamás podrá ver, movimientos que se dan en el mundo espiritual mucho antes de que el cuerpo lo sienta. Mientras algunos creen que Dios solo interviene cuando la tormenta ya está sobre la casa, la verdad revelada por la palabra de Dios es aún más poderosa. Él actúa antes. Sí, antes de que el enemigo formule su estrategia, antes de que las tinieblas se alineen, antes de que tú siquiera sospeches lo que se avecina. El Señor, en su sabiduría infinita, ya está frustrando planes ocultos que tú no podrías identificar ni con la mayor de las intuiciones. Lo hace con precisión divina, en silencio, sin espectáculo. A veces, una puerta que no se abre es la mano de Dios cerrando un camino lleno de engaño. Otras, una llamada que no llega es Él cortando una trampa disfrazada de oportunidad. Qué profundo es el poder de Dios para actuar en lo invisible. Cuando el creyente ora, no está solo hablando al viento ni cumpliendo con una rutina vacía. Está convocando al Espíritu Santo a moverse en esferas que no se ven, pero que definen lo que se vive. El enemigo es astuto, y sus planes muchas veces no son frontales, sino sutiles, disfrazados de lógica, de deseo o de oportunidad. Pero Dios, que escudriña lo profundo del corazón y lo oculto del alma, detecta cada pensamiento que nace en la sombra. Así como frustró los planes de Balaam contra el pueblo de Israel, Números 22, hoy sigue confundiendo los pactos oscuros antes de que se ejecuten. El Señor intercepta lo que tú no verías ni con tus 5 sentidos activos. Esa es la promesa de una fe viva y operante. No es necesario sentir el peligro para ser protegido por Dios. Él no necesita tu permiso para actuar a tu favor, porque su amor no depende de tu conciencia del ataque. ¿Cuántas veces, sin saberlo, fuiste librado de accidentes, de personas tóxicas, de alianzas engañosas, y solo después, con el tiempo, comprendiste el peligro que habías esquivado? ¿Casualidad? No. Es la protección activa de un Padre que te ama. Es el reino de Dios, moviéndose en favor de sus hijos. La Biblia Sagrada está llena de ejemplos donde la intervención divina fue anticipada, donde la salvación llegó antes que el desastre, como en el caso de José, vendido por sus hermanos, pero preservado por Dios con un propósito eterno. ¿Quién más sino el Altísimo puede frustrar el mal antes de que se materialice? Este mover anticipado de Dios es una invitación a confiar incluso cuando no entendemos, porque la fe no es solo esperar lo que anhelamos, sino confiar cuando no vemos nada, cuando todo parece en calma y no hay señales de batalla. La verdadera seguridad no está en cuántas alarmas instalamos, sino en cuánto descansamos en la soberanía divina. Cuando oramos como Jesús enseñó, no con repeticiones vacías, sino con intimidad. Pero tú, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Mateo 6:6.
Invitamos al cielo a intervenir en lo que ni siquiera podemos anticipar. Esa oración que nace desde lo secreto tiene el poder de cerrar puertas que el enemigo ni siquiera ha terminado de diseñar. Y es precisamente esa confianza en la soberanía anticipada de Dios lo que mantiene al creyente en paz. No se trata de vivir con miedo, esperando ataques invisibles, sino de caminar con la certeza de que, aunque haya estrategias ocultas, el enemigo jamás sorprenderá a Dios. El Padre ya vio lo que tú aún no sabes, ya preparó la salida, ya neutralizó el daño, ya desactivó la bomba que iba a estallar en tu alma. Eso es lo que Jesús hacía en oración. Se conectaba con el plan divino, no para reaccionar, sino para alinearse. Y tú puedes hacer lo mismo. Mientras caminas, mientras trabajas, mientras sirves, Dios ya está obrando. La salvación no es solo para el final de los tiempos, es también para el lunes por la mañana, para el cruce peligroso, para la decisión apurada, porque su mano no se acorta, ni su oído se endurece. Dios transforma los ataques en bendiciones. Hay momentos en los que uno siente que el cielo se cerró, que las oraciones rebotan y que el enemigo logró tocar donde más duele. Las traiciones, las injusticias, las pérdidas repentinas, todo eso parece, a primera vista, señal de abandono divino. Pero nada podría estar más lejos de la verdad. El creyente que permanece firme en la fe, descubre, con el tiempo, que lo que parecía un ataque fue en realidad una plataforma, una catapulta hacia un nuevo nivel de madurez espiritual, porque el poder de Dios no solo detiene el mal, sino que lo transforma. Donde el enemigo vio oportunidad para destruirte, Dios vio la ocasión perfecta para revelarte su fidelidad y prepararte para algo mayor. El ejemplo de José es uno de los más poderosos para entender esta dinámica celestial. Fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente y lanzado a prisión. ¿Y para qué? ¿Para humillarlo? No. Todo formaba parte de un proceso divino que lo estaba formando desde dentro. En medio del dolor, José no perdió su conexión con Dios. Mantuvo viva su oración, su intimidad, su carácter, y cuando el tiempo de Dios se cumplió, fue exaltado a una posición donde pudo bendecir a la misma gente que lo traicionó. Lo que parecía derrota era una estrategia divina para manifestar la gloria del reino de Dios. Eso no es poesía espiritual, es una verdad bíblica viva y operante. El enemigo no tiene la última palabra, nunca. Aunque grite, confunda y parezca dominar la escena, su autoridad es limitada y sus planes son frágiles ante la voluntad soberana del Padre. Romanos 8:28 lo dice claramente. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados según su propósito. Es decir, nada, ni siquiera los errores propios, queda fuera del alcance redentor del Señor. Lo que hoy te lastima, mañana puede ser el testimonio que levante a otros. Aquello que creías una maldición, Dios puede transformarlo en canal de salvación para tu familia, y eso es una promesa que solo se activa con la fe, con la entrega total, con la rendición sincera al plan divino. Pero claro, eso no significa que el proceso sea fácil. Hay momentos en los que cuesta respirar, en los que uno se pregunta, ¿dónde estás, Señor? Y es ahí, justamente ahí, donde nace el milagro, cuando decides confiar en medio del caos, cuando eliges adorar en vez de reclamar, cuando tu oración, en vez de ser una lista de quejas, se vuelve un susurro de confianza. Hágase tu voluntad, Señor. Es entonces cuando lo espiritual trasciende lo lógico. Es ahí donde el enemigo es desarmado por completo, porque no hay estrategia del infierno que pueda contra un corazón que, aún herido, sigue creyendo en el Dios que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si ya fueran. Ahí es donde el cielo se abre, y no es algo para unos pocos, no es privilegio de los súper espirituales. Esta verdad es para todo aquel que cree, para el que camina con Jesús cada día, para el que abre la Biblia Sagrada buscando dirección, para el que cae pero se levanta. Cada ataque, cada golpe emocional, cada injusticia que has vivido puede convertirse, si lo rindes ante Dios,
en una herramienta de transformación. No estás solo. El mismo Espíritu que resucitó a Cristo habita en ti, y Él tiene la capacidad de transformar lo que fue proyectado para tu ruina en semilla de vida eterna. La salvación no es solo escapar del infierno, es también ver a Dios actuando en tu historia cotidiana, dándole propósito a tu dolor y haciendo que cada lágrima tenga sentido. Así, paso a paso, vas descubriendo que los ataques, lejos de ser tu final, son parte del camino hacia la gloria. Dios silencia, confunde y bloquea al enemigo. A veces, el ataque no viene en forma de un golpe visible, sino como una voz persistente en la mente, una acusación que se repite, una sensación de peso espiritual que no se va. El enemigo no siempre necesita tocar tu cuerpo para intentar destruirte. Muchas veces, basta con sembrar una mentira en tu corazón, pero ahí entra en escena la autoridad celestial del Padre, el mismo Dios que separó las aguas, que cerró la boca de los leones, que hizo callar los vientos con una palabra, es el mismo que hoy silencia al enemigo que susurra condenación, miedo y duda. Cuando el creyente se refugia en la palabra de Dios, se activa una protección que va más allá de lo lógico, y es ahí, en medio del caos mental, donde la fe se levanta como escudo, y el Espíritu Santo empieza a hablar más fuerte que cualquier otra voz. En el libro de Éxodo, cuando Faraón se acercaba con su ejército, el pueblo de Israel estaba atrapado entre el mar y el enemigo. Humanamente, no había salida. Pero entonces Moisés declara con autoridad: «El Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos». Éxodo 14:14. ¡Qué declaración tan poderosa! El pueblo no necesitaba gritar ni correr, solo mantenerse firme en la promesa. Y así, sucede aún hoy, cuando el enemigo avanza con acusaciones, con confusión, con trampas emocionales, Dios mismo bloquea sus caminos, lo confunde, lo desarma, lo deja paralizado, y muchas veces, lo hace mientras tú adoras, mientras tú simplemente confías, porque no necesitas pelear en tus fuerzas, sino alinearte al mover del cielo. Es el poder de Dios quien entra en escena, y no hay oscuridad que resista su luz. Muchos creen que la alabanza es solo música bonita, o un momento emotivo de la reunión. Pero la alabanza, cuando nace de un corazón quebrantado, es un arma de guerra. En 2 Crónicas 20, cuando Josafat enfrentó una coalición de enemigos, Dios le dio una estrategia absurda desde el punto de vista humano: poner cantores al frente del ejército. ¿Y qué pasó? Mientras adoraban, Dios confundió a los enemigos y ellos se destruyeron entre sí. Esa es la dimensión que muchos aún no entienden. La oración, la alabanza y la adoración no son ritos religiosos, son estrategias celestiales. No necesitas entender todo lo que pasa en lo espiritual, pero puedes confiar en que cuando te alineas con el corazón del Padre, Él pelea por ti. Él silencia las voces del enemigo y te da descanso en medio de la guerra. Y no es solo que bloquea al adversario, también lo expone. A veces estás atrapado en una situación y no ves la raíz del problema, pero cuando oras con sinceridad, con clamor genuino, el Espíritu Santo comienza a revelar lo oculto. Te muestra quién no debe estar en tu vida, qué puertas no debes cruzar, qué pensamientos no vienen de Dios. La batalla espiritual no es solo contra demonios. Muchas veces es contra creencias cerradas que nos roban la paz. Pero cuando permites que Dios tome el control, Él no solo detiene al enemigo, sino que lo desenmascara. Y cuando la mentira es expuesta, pierde su poder. Esa es una de las formas más profundas de salvación: ser libre de lo que por años te mantuvo preso sin que lo notaras. Y mientras todo esto sucede, algo maravilloso pasa. Tu corazón empieza a descansar, porque sabes que no estás luchando solo. Sabes que aunque haya tormenta, Jesús está en la barca. Y si Él está, no hay por qué temer. Aun cuando no veas el milagro, puedes tener paz, porque la victoria no depende de tu fuerza, sino de tu rendición. Cuando te entregas, cuando oras en lo secreto, cuando clamas desde el alma, el cielo responde, y el enemigo, que pensó tener la última palabra, se ve obligado a callar, porque cuando Dios habla, todo lo demás guarda silencio. Así, paso a paso, se fortalece tu confianza,
y lo que ayer te aterraba hoy ya no tiene poder. No porque el problema desapareció, sino porque aprendiste a confiar en quien verdaderamente reina, el Dios eterno, el que pelea tus batallas y nunca pierde. Dios rompe pactos injustos y fortalezas espirituales. Hay batallas que no se ven, pactos que no firmaste conscientemente, pero que te atan, fortalezas que no construiste pero que te encierran. A lo largo de la vida, las heridas, los miedos, las palabras malditas y las experiencias traumáticas pueden abrir puertas espirituales sin que te des cuenta. Mi enemigo, astuto como es, se aprovecha de esos vacíos y establece estructuras invisibles, pensamientos repetitivos de fracaso, culpas interminables, cadenas emocionales que impiden avanzar. Pero aquí entra en escena un aspecto glorioso del carácter de Dios. Él es juez justo, y cuando invocas su nombre con sinceridad, Él rompe todo pacto que el enemigo haya levantado sin tu consentimiento, porque donde está el Espíritu Santo, hay libertad, y ninguna cadena puede resistir el fuego del cielo. Veces las personas viven ciclos repetitivos, relaciones tóxicas, pérdidas constantes, puertas que nunca se abren, y aunque hacen todo bien en lo natural, algo espiritual está bloqueando el avance. La Biblia Sagrada nos muestra que hay decretos que pueden establecerse en lo oculto. El enemigo opera en las sombras, pero Dios opera en la luz. Cuando te humillas en oración, cuando ayunas, cuando clamas con fe, el cielo responde. En el libro de Daniel, el profeta oró por 21 días hasta que un ángel le reveló que su respuesta había sido enviada desde el primer día, pero una oposición espiritual la estaba bloqueando. Daniel 10, 12, 13. Eso no es una historia antigua, eso es una realidad espiritual activa hoy. Por eso Jesús dijo que algunas cosas solo salen con oración y ayuno. No es magia, es acceso a autoridad. El poder de Dios no solo protege, también limpia, sana, cancela pactos, renueva identidades, restaura lo que fue dañado. ¿Cuántas veces has sentido que algo más fuerte que tú te impide avanzar aunque lo intentas con todas tus fuerzas? Ahí es donde necesitas reconocer que esta batalla no se gana solo con fuerza de voluntad, sino con intervención divina. Al declarar la palabra de Dios, al orar con autoridad en el nombre de Jesucristo, comienzas a desarmar fortalezas. Lo que parecía un muro inquebrantable empieza a ceder. Dios derriba argumentos, patrones de pensamiento, mentiras aprendidas desde la infancia, como cuando los muros de Jericó cayeron no por espadas, sino por obediencia, por adoración, por dirección divina. Y es importante entender que muchas veces el enemigo se aprovecha de lo que ignoramos. Pero cuando el conocimiento llega, cuando la revelación entra, no hay oscuridad que se mantenga. Por eso Jesús dijo, «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Juan 8:32. La libertad espiritual comienza cuando dejas de justificar lo que te mantiene preso y decides entregar el control al Dios que ve más allá. Él no solo rompe fortalezas espirituales, también construye nuevas bases de identidad, de sanidad, de verdad. Te recuerda que eres hijo, no esclavo, que fuiste comprado por precio, que no tienes que vivir bajo pactos injustos, porque el único pacto que importa es el que Jesús selló con su sangre para darte vida eterna, y es en ese proceso de ruptura donde se experimenta la verdadera restauración, porque no basta con romper, hay que reconstruir, y Dios no solo destruye lo que el enemigo levantó, también edifica lo que fue robado. Empieza a levantar nuevas fortalezas, pero esta vez, fundadas en su palabra, en su amor, en su presencia. Así, poco a poco, el creyente que estaba atrapado empieza a caminar con libertad, y no solo camina, sino que guía a otros, porque lo que un día fue tu prisión, ahora se convierte en tu testimonio, y lo que parecía una maldición, se transforma en plataforma de propósito. Ese es el poder redentor del Evangelio. No se trata solo de defenderte del enemigo, sino de vivir como hijo, con autoridad, con gozo y con la certeza de que nada ni nadie puede detener lo que Dios ha determinado. Cuando Él rompe, nada vuelve a unir, y cuando Él libera, nadie vuelve a encadenar. La fidelidad hasta el final trae victoria definitiva. Es fácil comenzar con entusiasmo.
Cualquiera puede levantar las manos en el primer día, orar con fervor cuando todo es nuevo, o declarar promesas cuando el corazón está emocionado. Pero la verdadera batalla espiritual se libra en la perseverancia. Es en la constancia silenciosa donde se prueban los verdaderos guerreros del reino de Dios, porque la victoria eterna no es para los que solo comienzan, sino para los que terminan la carrera con fidelidad. En Apocalipsis 2:10, Jesús dice, «Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida». No es una frase simbólica, es una promesa celestial. El que permanece, aunque llore, aunque dude, aunque a veces se sienta solo, ese será recompensado con gloria que no se puede comparar con los sufrimientos del presente. La fidelidad en medio del dolor es una ofrenda que el cielo nunca ignora. Hay días en los que orar cuesta, en los que abrir la Biblia Sagrada parece un esfuerzo titánico, en los que el alma se cansa, la mente se dispersa y el cuerpo no responde. Pero es ahí, justamente ahí, donde el sacrificio tiene más peso espiritual, cuando decides adorar aunque no sientas, cuando te mantienes en la palabra de Dios aún sin entender, cuando eliges confiar en el carácter de Dios más que en tus emociones. Eso es fidelidad, no es perfección, es compromiso, es mirar a Jesús como modelo y decir, no entiendo, pero permanezco, y esa clase de fidelidad activa un mover celestial que va más allá de los sentidos. Es ahí donde la fe madura y el Espíritu Santo encuentra terreno fértil para operar milagros invisibles. El enemigo tiembla cuando un creyente decide permanecer, porque puede atacar, puede tentar, puede confundir, pero no puede con un corazón que ya decidió no retroceder. Las profecías bíblicas no hablan de una iglesia perfecta, sino de una iglesia perseverante, de un pueblo que, como los mártires del primer siglo, no negó su fe incluso bajo amenaza de muerte. Y aunque hoy no todos enfrentan ese tipo de persecución física, muchos enfrentan batallas internas aún más devastadoras, ansiedad, soledad, dudas existenciales. Pero cuando deciden mantenerse firmes en la oración, en la comunidad, en la obediencia, eso es una forma de fidelidad radical. Y cada día de mí no decentes. Perseverancia es un ladrillo más en la edificación de tu destino eterno, porque Dios no se olvida del esfuerzo de los que le aman. Hebreos 6:10. La fidelidad hasta el final no se trata de no caer nunca, sino de siempre levantarse. Pedro negó a Jesús, pero volvió con más fuerza. Tomás dudó, pero terminó proclamando con valentía. La salvación no se pierde por tropezar, sino por abandonar. Y el Espíritu Santo está ahí cada día, para recordarte que no caminas solo, que cada paso cuenta, que cada decisión de amar, perdonar, obedecer y creer, aun cuando no ves nada, es una semilla de gloria eterna. La fidelidad es como una planta que crece despacio, pero que echa raíces profundas. No es espectacular a los ojos humanos, pero es poderosa a los ojos del cielo. Y un día, cuando cruces esa meta final, verás que todo valió la pena. Cada lágrima, cada oración, cada madrugada de lucha interior, todo será recompensado con la vida eterna. Y mientras ese día glorioso no llega, el llamado es a permanecer, a seguir creyendo aunque todo diga lo contrario, a cerrar los oídos a las mentiras del enemigo y abrir el corazón a las promesas de Dios. Porque la fidelidad no nace de la motivación emocional, sino de la convicción espiritual. Es saber que estás plantado sobre la roca que no se mueve, y aunque las olas golpeen, aunque el viento sople, tú permaneces, porque sabes que el que prometió es fiel. Y si tú decides no rendirte, si perseveras en la fe, en la oración, en la obediencia, recibirás la corona que no se marchita. Esa es la victoria definitiva, no una emoción pasajera, sino un destino eterno sellado por la gracia. El enemigo será derrotado no solo por una batalla ganada, sino por una vida de fidelidad hasta el final. ¿Alguna vez has sentido que el enemigo te ataca justo cuando más estás buscando a Dios? Cuéntame en los comentarios cuál de estas verdades espirituales más tocó tu corazón hoy. Quiero leer tu testimonio y orar por ti. Y si este contenido encendió algo dentro de ti, suscríbete ahora mismo. Activa él para no perderte nada
y comparte este video con alguien que necesita una palabra de liberación. Recuerda, la victoria no está en quien comienza, sino en quien permanece fiel hasta el final. Y no te vayas sin ver este próximo video que preparé para ti. Te revelará otro nivel de guerra espiritual y comunión profunda con Jesús. Nos vemos ahí. Bendiciones.